Si el proyecto de la Asociación TOC Granada te gusta y quieres apoyarlo, infórmate cómo realizar una donación o hacerte socio pulsando en el enlace que aparece en estos momentos en la parte superior. Muchas gracias por ayudarnos. Buenos días, yo soy Alicia Millán, psicóloga de la asociación, y en esta ocasión tengo el placer de presentar a una compañera de equipo, Miriam Martín Grande, que es psicóloga sanitaria, licenciada en la Universidad de Granada en 2017, máster en intervención del trastorno obsesivo-compulsivo, ansiedad, depresión y otros trastornos por el Instituto Superior de Psicología Clínica y de la Salud de Granada, así como con numerosa formación especializada, por ejemplo, en terapia de aceptación y compromiso, técnicas de mindfulness, terapia Gestalt. Y bueno, pues va a estar con nosotros compartiendo su amplia experiencia y formación y profesionalidad. Lleva con nosotros desde el 2016, ha participado en anteriores reuniones aquí en 2019 y 2020, y en esta ocasión nos va a hablar de las áreas a valorar antes del comienzo de la terapia psicológica para el TOC y de la estructura de la misma. Así que un fuerte aplauso para ella. Buenos días, muchas gracias Alicia por tu introducción. Y bueno, como ha dicho mi compañera, me llamo Miriam y soy psicóloga aquí en la Asociación TOC Granada. Y bueno, vengo a hablaros sobre esto, áreas a valorar antes de la propia terapia psicológica para el TOC y estructura de la misma. Y bueno, con este título posiblemente os preguntaréis sobre qué vengo a hablar, ¿no? Porque todos conocemos que la terapia psicológica para el TOC de elección es la terapia cognitivo-conductual y terapias de tercera generación, ¿no? Se está hablando hoy mucho también del mindfulness. Y bueno, ¿qué es lo que hay debajo, ¿no? Es decir, porque todos conocemos esa parte, digamos, de arriba, ¿no? Esa terapia cognitivo-conductual y tercera generación, pero debajo hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta, a valorar antes de empezar esa propia terapia, ¿no? Y aquí he puesto algunos de ellos, ¿no? ¿Cuáles? Como establecer una buena relación terapéutica, valorar la comorbilidad, valorar también lo que nosotros conocemos como la triple ON, valorar la farmacología, el ambiente familiar, y poco a poco voy a ir desarrollando esto, ¿no? Y he querido representarlo así, ¿no? Con esta imagen, porque precisamente hay mucho debajo que no se ve. Primer punto, establecer una buena relación terapéutica. ¿Y por qué es tan importante establecer una buena relación terapéutica? Sobre todo por dos aspectos. Primero, porque hay numerosos estudios y numerosos consensos en relación a que esta buena relación terapéutica entre el psicólogo y el paciente puede repercutir de manera muy positiva o negativa en el desarrollo de la terapia. Con lo cual, no es llegar inmediatamente, ponernos a hacer la terapia, sino establecer esa relación. Por otro lado, también la terapia para el TOC es una terapia muy específica en la que la persona se va a enfrentar a sus miedos y el psicólogo va a ser la persona que lo acompañe. Si no hay esa confianza, va a ser muy difícil ese desarrollo y que la persona pueda llegar a exponerse. Otro punto, valorar los trastornos en comorbilidad. Sabemos que en muchos casos el TOC no viene solo, sino viene acompañado de otros trastornos. Aquí he puesto algunos, ¿no? Sabemos que son otros, pero por ejemplo, depresión, otros trastornos de ansiedad o consumo de sustancias. En relación a la depresión, tenemos que ser conscientes, es decir, que si viene una persona con una depresión mayor, primero vamos a tener que trabajar esa depresión mayor y después pasaremos a trabajar el TOC. Otra cuestión es si viene con una depresión leve o moderada, y tendremos que plantearnos si podemos trabajar al mismo tiempo o no. Trastornos de ansiedad. Pasará lo mismo, tendremos que ver si esos otros trastornos de ansiedad son primarios, es decir, están por encima del TOC, interfieren incluso más que el TOC. Si ocurre esto, primero tendremos que trabajar esos trastornos y después pasar a trabajar el TOC. O consumo de sustancias. Sabemos que si hay consumo de sustancias, el trabajo del TOC va a ser imposible, con lo cual hay que trabajar primero ese consumo de sustancias y después trabajar al TOC. Muchos pacientes nos llaman y nos comentan, mira, es que estoy consumiendo, entonces siempre la recomendación es trabaja primero ese consumo y ya después venimos y nos centramos en el trabajo con el TOC. Valorar lo que nosotros conocemos como la triple ON.
motivación, concienciación y aceptación. Hay que valorarla desde el principio, porque si esto no está valorado, tendremos que pararnos un poco y establecerla para después poder continuar. Motivación. ¿A qué me refiero con motivación? Con motivación no me refiero, evidentemente, a una persona que después de tantos años viene cansada por el TOC. No me refiero a eso. Pero tampoco me refiero a lo que yo llamo la motivación mal establecida, ¿no? Hoy me levanto, tenía la intención de ir al gimnasio, pero no me da ganas, con lo cual no voy. No, eso es lo que llamamos una motivación, pues eso, mal establecida, que es me dejo guiar por las ganas o por las desganas. La motivación me refiero a ese motivo, ese para qué, ¿vale? Más llevado a la acción. Y eso es importante valorarlo, ¿no? Es decir, qué para qué tiene esa persona y si no lo encontramos, un poquito ayudar a buscar esta motivación bien establecida. En relación a la motivación he lanzado varias preguntas, ¿no? Podía lanzar muchas más, pero he lanzado varias preguntas, ¿no? Para valorarlo un poquito. ¿Y es la persona quiere el cambio? Y a lo mejor esa pregunta, que le he dado un poquito rápido a esto, se queda corta, ¿no? Y la pregunta sería, ¿la persona quiere el cambio a pesar de lo que va a suponer el proceso? Porque es un proceso duro y la persona tiene que saber a qué se va a enfrentar y que ese proceso pues, está dispuesto a pasar por él o no. Y otra pregunta, ¿no? ¿Es el momento de la persona? Porque hay veces que nos encontramos que vienen personas, entre comillas, obligadas por sus familiares y ese no es un buen momento ni manera de empezar una terapia, ¿no? La persona tiene que querer venir, tiene que querer hacer la terapia y esto es muy importante. Por otro punto, la concienciación. Y aquí, para valorar un poquito la concienciación, lanzo también varias preguntas, ¿no? ¿Existe una concienciación real de que se tiene TOC? ¿O existe una conciencia real de lo que implica la EPR? Porque la EPR también es un tipo de terapia un poquito diferente, ¿no? a la más cognitiva, es una terapia de enfrentarse, una terapia de acción y la persona tiene que conocerlo. ¿O existe una concienciación real de lo que supone el propio proceso? Y esto lo hilo con lo anterior, que decía que el propio proceso es difícil, ¿no? Porque, entre otros aspectos, el proceso va a llevar un compromiso con la asistencia a talleres, un compromiso de cambiar horarios de sueños, de cambiar diferentes rutinas, quedarse con sensaciones desagradables y con duda, y hacer tareas y autoexposiciones. Entonces, es importante que la persona esté dispuesta a pasar por ese proceso. Y aquí una pregunta que lanzo un poquito, a lo mejor puede ser controvertida, ¿no? Pero ¿existe una conciencia real de lo que supone la recuperación? Y la lanzo porque muchas personas, conforme van avanzando y van gestionando su TOC, empieza a entrarles miedo en relación a cómo me voy a gestionar yo la vida. Es decir, la vida estaba ocupada mucho por el TOC y ¿ahora qué? ¿Y ahora qué? Y entonces empiezan a entrar miedo en relación a eso, ¿no? Y muchas veces nos tenemos que parar y trabajar sobre ese aspecto. Siguiendo con la triple O, la última, ¿no? La aceptación. ¿Acepto que tengo un trastorno? ¿O acepto que posiblemente me acompañará toda la vida, ¿no? Con sus subidas y con sus bajadas? ¿O que posiblemente esos pensamientos, sensaciones, imágenes no se vayan del todo? ¿O acepto que la gestión del TOC no es, como yo lo llamo, una operación bikini, sino un compromiso de vida, ¿no? Es decir, muchos pacientes vienen con la idea de, no, yo voy, hago 2 meses de terapia y ya me voy y ya no tengo que trabajar más el TOC, ¿no? Y esto es importante, ¿no? No es una operación bikini, hay que trabajar y gestionarlo en el día a día. Y otra pregunta que yo le lanzo a mis pacientes, ¿no? Y es, ¿acepto que la gestión del TOC no es lo único que voy a tener que cambiar? Que voy a tener que meter cambios seguramente estructurales en mi vida. Por muy bien que se gestione el TOC, habrá que meter cambios, habrá que crear rutinas. Si no hay rutinas creadas, posiblemente haya unas recaídas importantes. Fomentar lo social, fomentar el autocuidado, mantenerme activo físicamente, cuidar ese sueño y la alimentación y en indagar cuáles son mis valores y encaminarme hacia ellos, ¿no? Porque yo, como les digo también a mis pacientes, al final el tiempo que no ocupes tú lo va a ocupar el TOC por ti. Así que mejor vamos a rellenarlo con aspectos que vayan con nuestros valores y con nuestros gustos, porque si no el TOC lo va a rellenar. Otro aspecto a tener en cuenta, la autoestima. ¿Y por qué está puesta aquí la autoestima? Muchos de nuestros pacientes vienen con la autoestima bastante dañada, ¿vale? Y si nos preguntamos por qué, ¿no? Pues podemos
lanzar varias hipótesis. Primero, por todo lo que ha quitado el TOC. El TOC, sabéis que quita muchas cosas. Y sabéis que hay muchos pacientes, ¿no?, que nos dicen, mira, es que mi compañero ya está haciendo una carrera y yo por culpa del TOC no puedo llevar ese ritmo. Esto daña la autoestima. Otro lado, la incomprensión familiar. Sabemos que muchos familiares, con la mejor de las intenciones, pero por desconocimiento o por cansancio, a veces pueden dañar la autoestima de los pacientes, ¿no? Pues, por ejemplo, fijándose solamente en lo que aún no ha conseguido, más que en lo que ha conseguido, o con algunas palabras hirientes. La incomprensión social o ese estigma, ¿no? Y aquí recuerdo que la estimación es que 1 de cada 4 de población general en algún momento vamos a sufrir un trastorno mental, con lo cual, ya sea por puro egoísmo, tengamos en cuenta, ¿vale?, y visibilicemos y quitemos los estigmas en relación a la salud mental. Y por otro, altas autoexigencias personales. Sabemos que hay personas que sus familiares no son los que les están exigiendo, sino que ellos mismos se exigen mucho, ¿no? Es decir, nunca es suficiente lo que hacen, nunca están conformes, y esto al final daña la autoestima. Y bueno, ¿cuándo vamos a trabajar la autoestima, no? Pues la autoestima va a ser uno de esos trabajos transversales, ¿no? Desde principio, medio y al final. ¿Y dónde la vamos a trabajar? Pues por suerte lo vamos a trabajar tanto en terapia individual como también en grupal, puesto que tenemos grupos para trabajarla. ¿Y cómo la vamos a trabajar? Bueno, esto va a ser un poquito individual. A mí me gusta trabajarla mucho desde el autoconcepto y desde también la compasión hacia uno mismo. Otro aspecto a valorar antes de la terapia, las situaciones traumáticas, ¿vale? Podríamos considerar una situación traumática aquella que tiene un impacto emocional muy grande, ¿no? Y la persona, pues los recursos que tiene se ven sobrepasados, ¿no? Y además tampoco se integra de manera adecuada, ¿no?, en la memoria de la persona. Claro, si nos planteamos esto, todos seguramente tenemos situaciones traumáticas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Trabajarlas todas? No. Vamos a trabajar aquellas que a día de hoy estén interfiriendo en la persona o estén interfiriendo en el avance en relación al TOC. Y todo ello también importante si la persona quiere trabajarla, porque yo he tenido pacientes que ha sido importante trabajar esas situaciones y me han dicho, no, Miriam, yo quiero trabajar el TOC y dentro de 5 años trabajaré las situaciones traumáticas. Bueno, pues evidentemente no vamos a obligar a nadie, ¿no? Pero habrá que ver, ¿no?, si esas situaciones están interfiriendo. ¿Y cuándo las vamos a trabajar? En algunos casos las vamos a trabajar antes, va a ser importante trabajarlas antes. Imaginaros que tenemos un trastorno de estrés postraumático, habrá que trabajarlas antes. Y en otros casos no habrá que trabajarlas antes, a lo mejor en otros casos pues se puede trabajar después. De hecho, he tenido pacientes incluso aquí que hemos trabajado el TOC y después han vuelto a su casa y con otro psicólogo han dicho, pues ahora voy a trabajar un poquito esas situaciones, ¿vale? Pero es importante si está interfiriendo. Ambiente familiar. Cuando nos viene una familia tenemos que ver los puntos fuertes y los puntos flacos de esa familia, ¿vale? Para ir trabajando, porque muchos pacientes aquí mejoran y cuando vuelven con la familia hay un empeoramiento. Entonces tendremos que ver qué pasa, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, nos encontramos que aquí hemos trabajado mucho el tema de la aceptación, se trabaja muchísimo con los pacientes. Pero los familiares no llegan a tener esa aceptación de que el trastorno pues, posiblemente acompañe. Pues habrá que trabajar esa parte que los familiares, ¿no? Trabajar esa aceptación con los familiares también. En otros casos, la incomprensión, que ya la nombraba antes, y me repito un poco, ¿no? La incomprensión por parte de la familia, la falta de apoyo. Muchos familiares, de verdad que es con la mejor de las intenciones, pero por desconocimiento, por cansancio, pues al final no muestran ese apoyo hacia el familiar. En otros casos tenemos, ¿no?, familiares que están participando y, por ejemplo, a lo mejor no nos lo han dicho, ¿no?, y lo desconocemos que están participando. Importante saberlo si están participando en las compulsiones. Falta de comunicación y resolución de conflictos en el ámbito familiar. Esto no tiene nada, no tanto que ver con el TOC, ¿no?, pero hay familias donde la resolución de conflictos es un punto débil y tenemos que pararnos y trabajar, porque sabemos que a mayores niveles de estrés es posible que el TOC se manifieste más. Y he puesto aquí también la situación de estar quemado por parte de algún familiar. Y lo he puesto porque muchos familiares me vienen y me dicen, no, yo estar bien cuando mi familiar esté bien. Y seguramente algunos de aquí lo habréis dicho.
Y tenemos que tener en cuenta que si llegado a un punto un familiar tiene unos niveles de ansiedad muy altos o niveles de estrés muy altos o incluso sintomatología depresiva, a lo mejor es el momento de que él o ella acuda a su propia terapia, ¿vale? Y no esperar a que el familiar mejore, ¿vale? Y esto es importante porque muchas veces hay mucha resistencia por parte de los familiares. Otro punto a valorar, farmacología. Aquí, evidente, la farmacología la va a valorar pues, nuestra psiquiatra, ¿no? Pero es verdad que nosotras tenemos mucha información porque pasamos mucho tiempo con los pacientes. Entonces, la farmacología habrá que valorarla. ¿Por qué? Porque desde hace unos años para acá es verdad que, o por lo menos mi impresión, vienen pacientes menos sobremedicados, ¿no? Desde hace unos 3 o 4 años. Pero todavía siguen llegando pacientes con mucha medicación. Entonces, si un paciente está sobremedicado, no va a absorber la terapia, no se va a estar enterando de la terapia. Entonces, no estoy diciendo que no haga falta medicación, sino la medicación la ajusta, ¿vale? Y todo eso se va a encargar, pues, la psiquiatra de ajustarla. De hecho, incluso he tenido pacientes que se han quedado dormidos en terapia. Imaginaros cómo vamos a poder trabajar así, de esa manera. Imposible. Y otro punto a valorar, los coterapeutas. Tenemos varios coterapeutas. Tenemos coterapeutas psicólogos, tenemos coterapeutas afectadas recuperadas y tenemos coterapeutas de ayuda a la dependencia. Según un poquito el perfil de la persona, habrá que valorar a lo mejor qué coterapeuta incluir. O a veces incluimos uno y para trabajar un aspecto en concreto, pues por ejemplo le pedimos a Rocío, por ejemplo, ¿no? Nuestra afectada recuperada, mira, ¿puedes trabajar este aspecto? Es decir, esto por ejemplo lo he hecho yo, ¿no? Es decir, y es muy interesante, ¿no? Porque al tener una afectada recuperada en nuestro equipo como coterapeuta, los pacientes pueden trabajar algunos aspectos que a lo mejor ahí nosotros pues se muestran un poquito más reacios. Y después recordar que tenemos la figura de la terapeuta ocupacional y hay que valorarla en el momento, dónde incluirla, cómo incluirla, y esto es muy importante, ¿vale? Sobre todo para trabajar un poquito más esa independencia un poquito ya más adelante. Bueno, y dicho ya un poquito todo esto, es decir, seguiremos ya con lo que ya conocemos, ¿no? La intervención más específica para el TOC, ¿no? Con esa psicoeducación, con eso cognitivo-conductual, con la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Con valores, direcciones valiosas, aceptación y mindfulness. Recordemos otra vez, la tercera vez que sale hoy en charlas, ¿vale? Y con la prevención de recaída. Y bueno, dicho todo esto, espero haber aportado un granito aquí a esta charla y muchísimas gracias por la atención y a seguir disfrutando. Gracias.